Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy aprenderemos y recordaremos algunos aspectos de las fracciones y cantidades decimales. Para partir responderemos a la siguiente pregunta. ¿Qué hay entre dos enteros? Como ustedes pueden ver, en la pantalla puse una regla que a diario podríamos usar y tener en el estuche. Esa regla representa la recta numérica. Entre un entero y otro, si ustedes observan sus reglas, pueden observar que hay unas pequeñas líneas. Esas pequeñas líneas, ¿a qué tipo de número hacen referencia? Bueno, para ir particularizando, vamos a ver una recta numérica como la que trabajamos en el conjunto de los enteros. Teníamos a la izquierda los enteros negativos, en el centro al 0 y a la derecha los números enteros positivos. La pregunta de hoy es, ¿qué número hay en medio de 0 y 1? Si alguno de ustedes pensó en 0,5 o en un medio, están en lo correcto. En la antigüedad, Arquímedes, un gran matemático y filósofo, habló sobre la densidad de los números y esta infinidad de cantidades entre una y otra, y la asimiló a poder contar los granos de arena que hay en todo el planeta. Él dijo que entre un entero y otro hay infinitos números contenidos, en este caso, números fraccionarios o decimales. Recordemos la composición del cuerpo de una fracción. Todo esto ustedes ya lo trabajaron en sexto año básico. Tenemos, por ejemplo, la fracción 3/4. El numerito que está arriba lo llamaremos numerador y el que va abajo lo llamaremos denominador. El denominador indica el número de partes en las que se divide la unidad o el entero. En cambio, el numerador indica las partes que se toman del entero. Las fracciones se clasifican en propias, como aquellas en las cuales su numerador es menor que el denominador, impropias, aquellas en que su numerador es mayor que el denominador, y también mixtas, que son aquellas que tienen una parte entera acompañadas de una fracción propia. En el ejemplo, 2 enteros o 1/4. Las fracciones también tienen una forma pictórica de poder simbolizarse y que representan sin duda también a una fracción simbólica. Veamos situaciones en las cuales se nos presentan fracciones pictóricas y representémoslas simbólicamente. Ya, para poder representar simbólicamente esta fracción pictórica, lo primero que tenemos que hacer es ver en cuántas partes está dividido el entero. Para nuestro ejemplo, el entero está dividido en 16 partes. Y cuántas de ellas están pintadas nos indica el numerador. En esta situación tenemos 8 partes pintadas, por lo tanto nuestra fracción pictórica, representada de forma simbólica, es 8 partido en 16, 8 16avos. Ahora, debemos recordar además que las fracciones tienen la propiedad de poder simplificarse. ¿Qué es simplificar? Simplificar es dividir tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad, de tal manera de poder encontrar una fracción equivalente con un cuerpo con cantidades menores, es decir, un numerador más pequeño y un denominador más pequeño. En este caso, yo podría simplificar esta fracción por 8, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 8. Al simplificar por 8, en el numerador obtengo 1 y en el denominador obtengo 2. De esta forma, para este ejemplo pictórico, encontré una fracción simbólica, 8 partido en 16, que tiene una equivalente simplificada e irreductible 1/2. Veamos ahora esta situación. Recordemos que lo primero que tengo que hacer es identificar en cuántas partes está dividido el entero. En nuestro ejemplo pictórico, ahora vemos que tengo más de un entero, pero el denominador siempre es en cuántas partes está dividido un entero. En este caso, cada entero está dividido en 16 partes. Ahora, el numerador corresponde a la cantidad de partes que están pintadas en total. Por lo tanto, acá tengo que contar todo lo que está pintado en cada uno de estos enteros, que nos da un total de 40 partes pintadas de 16 cada una.
Obtenemos entonces la fracción simbólica 40 partido en 16 o 40/16. Nuevamente, esta fracción la podemos simplificar para encontrar un equivalente irreductible. En este caso la podemos simplificar por 8, nuevamente, porque ambos números son divisibles por 8. Arriba obtengo como numerador 40 dividido en 8, 5. Y en el denominador 16 dividido en 8, 2, 5 medios. Corresponde a una fracción impropia, pues el numerador es mayor que el denominador. Estas fracciones impropias yo también las puedo transformar en un número mixto. ¿Cómo transformábamos esto? Bueno, divido el numerador en el denominador. 2, ¿cuántas veces cabe en 5? Cabe 2 veces. 2 por 2 es 4, para llegar a 5 me sobra 1. De esta división, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 enteros y lo que me sobró corresponde al numerador de mi número mixto y conservo el denominador. Por lo tanto, nuevamente, la fracción pictórica la transformo en una fracción simbólica 40/16. La simplifico por 8, obteniendo la fracción equivalente 5 medios. Luego, esta fracción equivalente, que corresponde a una fracción impropia, la transformo en un número mixto dividiendo el numerador por el denominador. El cociente corresponde a las partes enteras, el resto corresponde al numerador y el denominador lo mantengo. Por lo tanto, la fracción 40/16 es finalmente 2 enteros 1 medio. Analicemos nuestro último ejemplo. Tengo mi fracción pictórica, entonces lo que debo hacer es identificar en cuántas partes está dividido el entero. En esta ocasión el entero está dividido en 4 partes. De estas 4 partes, solo una está pintada. Por lo tanto, la fracción simbólica es 1/4. Esta fracción 1/4 corresponde a una fracción propia, pues el numerador es menor que el denominador. Y además, esta fracción propia corresponde a una fracción irreductible, pues no la puedo simplificar. De esta manera entonces tengo que mi fracción pictórica es equivalente a la fracción simbólica 1/4, 1 partido en 4. Recordemos también que toda fracción simbólica tiene un equivalente decimal. Para obtener este equivalente decimal, lo único que debemos hacer es dividir el numerador por el denominador. En este caso, la fracción 3/4, al dividir 3 en 4, hasta obtener resto 0, obtenemos 0,75. Esta cantidad decimal tiene una forma de leerse: 0 enteros con 75 centésimos. Por ejemplo, si tengo 325,679, debo recordar que toda cantidad decimal está compuesta por 2 partes, una parte entera, que está a la izquierda de la coma, y una parte decimal, que está a la derecha de la coma. Partimos leyendo la parte entera y finalizamos leyendo la parte decimal. Esta parte decimal se lee de acuerdo a la cifra posicional que ocupa el último dígito. En este caso, el 9 ocupa la cifra posicional de las milésimas. Por lo tanto, este número decimal se lee como 325 enteros con 679 milésimas. Estas cantidades fraccionarias y o decimales se pueden operar. Vamos a partir sumando y restando fracciones. Para sumar y o restar fracciones, debemos fijarnos en qué tipo de situación estoy. Estas pueden tener igual denominador o distinto denominador. De esta categoría dependerá la forma en la que procedemos y resolvemos la suma. Para el caso de suma y o resta de fracciones de igual denominador, observemos las siguientes situaciones. En este primer tipo de suma o resta, vamos a hacer la siguiente situación. Tengo acá un medio, le voy a sumar 3 medios y luego le voy a sumar 5 medios. Entonces acá tengo una suma de 3 fracciones. Una fracción propia, impropia, impropia. Todas ellas tienen el mismo denominador 2. Un medio, 3 medios, 5 medios. De acuerdo al primer caso de suma y o resta de fracciones,
cuando yo tengo fracciones que se están sumando o restando y todas ellas tienen el mismo denominador, entonces yo conservo el denominador y sumo o resto respectivamente los numeradores. En este caso, sumo 1 más 3 más 5. De esta forma, en la suma en el numerador obtengo 9 y el denominador se mantiene. Quedaría como entonces 9 medios, que es una fracción impropia, pero irreductible, pues no la puedo simplificar. Hagamos otro ejemplo. Si yo tengo ahora 5 tercios menos 1 tercio menos 2 tercios. Las tres fracciones involucradas tienen el mismo denominador. Tengo acá una fracción impropia, una fracción propia y una fracción propia. Pero más allá de eso, todas ellas tienen el mismo denominador, así que lo mantengo. Y para el numerador, resto respectivamente, en este caso, los numeradores, es decir, 5 menos 1 menos 2. El resultado de este numerador sería 2 y el denominador se mantiene como 3. O sea, el resultado de esta resta de fracciones es 2 tercios, que es una fracción propia y reductible también. En la operatoria fraccionaria también podríamos obtener operaciones combinadas, por ejemplo, 7 quintos más 1 quinto menos 3 quintos. Tengo sumas y restas de fracciones involucradas. El trabajo sigue siendo el mismo, como las tres tienen igual denominador, conservo el denominador. Y sumo o resto respectivamente los numeradores, en este caso 7 más 1 menos 3. Al resolver esta suma y resta en el numerador, obtengo 7 más 1, 8, menos 3, 5. Y recuerdo que debo conservar el denominador. La fracción obtenida 5 quintos nos está diciendo que de las 5 partes en las cuales está dividido el entero, voy a pintar las 5, o sea, voy a pintar el entero. Por lo tanto, esta fracción es equivalente a un entero. Para la suma o resta de fracciones de distinto denominador, en cambio, tendremos que proceder de la siguiente forma. Observemos. Tenemos una suma de 3 fracciones, todas ellas de distinto denominador. Tenemos por acá 7 tercios, más 1 cuarto, más 3 octavos. Pues bien, para proceder en este tipo de suma, tendremos que recurrir a la tabla de descomposición prima. ¿En qué consiste esta tabla de descomposición prima o qué es lo que nos proporciona? La tabla de descomposición prima nos entrega información respecto a los divisores de estas cantidades y, por consiguiente, información respecto al mínimo común múltiplo. Ahora bien, ¿cómo calculábamos o cómo trabajábamos con esta tabla? Voy a poner por acá los denominadores involucrados. 3, 4, 8. Partimos con el primer número primo. Recuerden que los números primos son aquellos que son divisibles por 1 y por sí mismos. En este caso, el primer número primo es 2. Si hay un número que sea divisible por 2, parto por el 2. Si no, paso al siguiente. En este caso tengo el 4 y el 8 que sí son divisibles por 2. Para comenzar con la división entera. En este caso, 3 ¿se puede dividir por 2 de forma entera? No. Por lo tanto, el 3 se baja. ¿El 4 se puede dividir por 2 de forma entera? Sí, es 2. El 8 también se puede dividir por 2, por lo tanto acá pongo el 4. Luego, pregunto nuevamente, ¿es posible dividir alguna de estas cantidades por 2 otra vez? Sí. Mientras sea posible, insistiré con el 2. El 3 dijimos que no, se bajaba. El 2 queda en 1 y termino con ese. Y el 4 me quedaría como 2. Aún puedo dividir esta cantidad por 2, así que insistiré en el 2. Dijimos que el 3 no se podía, se baja, con este ya terminé y acá me queda 1, terminé. Ahora, el 3 ya no se puede dividir por 2, por lo tanto tengo que pasar al siguiente número primo, que en este caso es 3. 3 en 3, 1, terminé con el 3. Ahora, con los números obtenidos en esta columna, yo puedo calcular el mínimo común múltiplo. Para eso, solamente multiplico estas cantidades. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo
entre 3, 4 y 8 es 24. Una vez obtenido el mínimo común múltiplo, lo que debo hacer es amplificar estas cantidades hasta obtener fracciones con igual denominador. ¿Qué es amplificar? Amplificar es multiplicar tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad para obtener de esta manera fracciones equivalentes. Ahora bien, el 3, ¿por cuánto tendríamos que multiplicarlo hasta obtener 24? Por 8. Por lo tanto, esta fracción la amplificamos por 8. El 4, ¿por cuánto la amplifico para obtener 24? Por 6, así que esta fracción la amplifico por 6. Y por último, 3 octavos, ¿por cuánto tendríamos que amplificar el 8 para obtener 24? Por 3. Una vez establecido la cantidad por la cual vamos a amplificar, tenemos que resolver estas amplificaciones. En la primera fracción, si yo amplifico por 8, 7 por 8, 56, partido en 24. Más, si amplifico esta segunda fracción por 6, me quedaría 6 partido en 24. Y finalmente, si amplifico esta por 3, me quedaría 9 partido en 24. Una vez amplificadas las fracciones, estoy en la categoría de suma de fracciones con igual denominador. Como ustedes ya saben, en este caso, mantenemos el denominador y sumamos de forma lineal los numeradores. Para nuestro ejemplo entonces, 56 más 6 más 9 nos da un total de 71. Por lo tanto, el resultado de sumar 7 tercios más 1 cuarto más 3 octavos es 71/24. Veamos otra situación. Para esta situación tenemos una operación combinada. Tenemos una suma de fracciones y por acá tenemos una resta de fracciones. Los denominadores involucrados son 5, 25 y 3. Por lo tanto, vamos a trabajar con estas cantidades en la tabla de descomposición prima. Vamos a partir por el primer primo útil en este caso, que sería el 3. Intento dividir por 3 las cantidades de forma entera. El 5 no se puede, se baja. El 25 no se puede, se baja. El 3, al dividirlo en 3, me queda 1 y termino con esta cantidad. Ahora avanzo. Si es que hay alguno más que se pueda dividir por 3, continúo. De lo contrario, tengo que seguir al número primo consecutivo. En este caso, el siguiente número primo al 3 es el 5. Por lo tanto, vamos a descomponer por 5. El 5 me quedaría 1, en el 25 me quedaría 5, este ya terminé, y me doy cuenta de que las cantidades que me están quedando, una ya terminé y la otra nuevamente se puede dividir por 5. Así que nuevamente trabajamos con el 5 en esta columna de la descomposición prima. 5 en 5, una, terminamos la descomposición. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo para esta situación está dado por 3 por 5 por 5, es decir, 75. Lo que tenemos que hacer ahora es amplificar estas fracciones hasta conseguir sus denominadores 75, que es nuestro mínimo común múltiplo. En este caso el 5, para que nos dé 75 tendríamos que amplificarlo por 15. Así que multiplicamos numerador y denominador por 15. Para que esta fracción termine con denominador 75, amplificaremos por 3. Y por último, esta fracción 1 tercio, para que quede con denominador 75, amplificaremos por 25. Resolvemos ahora estas amplificaciones para obtener los nuevos sumandos de esta operación. En este caso, la primera fracción me quedaría como 15 partido en 75. La segunda fracción me quedaría como 6 partido en 75. Y la tercera fracción, que está restando, me quedaría como 25 partido en 75.
Ahora solamente tenemos que resolver la operación que indican los numeradores. Recuerden, ahora es una suma de fracciones con igual denominador, por lo tanto conservo el denominador. Sé que será 75. Y lo que debo hacer es sumar o restar respectivamente los numeradores. 15 más 6, 21. 21 menos 25 es una resta de números enteros. 21 menos 25. Aprovecharemos entonces de repasar este contenido. La regla de resta de enteros decía que el primer número se mantiene. La resta la cambio por suma y el sustraendo por el opuesto. Me quedaría entonces 21 más menos 25. Ahora tengo una suma de enteros de distinto signo. Resto al mayor valor absoluto el menor valor absoluto. En este caso, menos 25 tiene el mayor valor absoluto. Por lo tanto, 25 menos 21, 4. Y me quedo con el signo de aquel número que tiene el mayor valor absoluto, que es negativo, menos 4. Por lo tanto, el resultado de mi fracción es menos 4 partido en 75. Para nuestro último ejemplo tenemos un doceavo más un cuarto más 5 tercios. Tenemos entonces al 12, al 4 y al 3 como denominadores. Nuevamente trabajaremos con la tabla de descomposición prima. Partimos con el primer número primo, si es que hay algún número que sea divisible por él. El primero es 2. Tenemos al 12 y al 4 que son divisibles por 2. Acá me quedaría 6, acá me quedaría 2 y acá me quedaría 3. Insistimos con el 2, acá me quedaría 3, aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría 3. Ahora ya no podemos dividir por 2, por lo tanto pasamos al siguiente que es el 3. Me quedaría 1 y terminé la descomposición prima. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo en este ejemplo estaría dado por 2 por 2 por 3, es decir, 12. Nos encargamos entonces ahora de amplificar estas fracciones hasta obtener el denominador 12. Nos damos cuenta que en la primera no es necesario porque ya está como 12, así que solamente amplificaremos las dos últimas. Esta fracción la amplificaremos por 3 y esta fracción la amplificaremos por 4. De esta forma obtengo entonces las siguientes fracciones: un doceavo, que se mantuvo igual, más 3 doceavos, más 20 doceavos. Obteniendo de esta forma 3 fracciones con igual denominador, que es lo que nosotros queríamos conseguir. Procedemos entonces conservando el denominador y sumando respectivamente, en este caso, los numeradores. 1 más 3 más 20, 24 doceavos. Esta fracción es una fracción que podemos simplificar, no es una fracción irreductible. Y en esta situación podríamos simplificar por 12. Obteniendo de este modo, arriba en el numerador 2 y en el denominador 1. Por lo tanto, esta suma de fracciones finalmente termina siendo 2 enteros. Espero este tutorial les haya sido útil para poder resolver sus guías de ejercicios. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.